En la Cámara de Diputados de la Nación se debate la ley que tiene previsto la expropiación de la ex Chicone. Recuerdan ustedes que ya tiene media sanción del Senado. Y que también toma a esta institución como de interés público, por eso también la expropiación. Y estamos ya en vivo con nuestro móvil con Fernando Alonso. Contanos, Fernando. Hola Juan, Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. El debate comenzó más o menos al mediodía. La verdad que lo que hemos escuchado durante la tarde ha sido una sucesión y una serie de exposición de la oposición. El argumento que se viene escuchando por parte de la oposición no difiere demasiado con lo que escuchamos la semana pasada en el Senado cuando se logró la sanción de la Cámara Alta con 40 votos a favor y 22 en contra. Allí se le daba la posibilidad al Estado Nacional de expropiar a la Compañía Sudamericana de Valores, ex Chicone, establecerla de utilidad pública y recuperar el Estado Nacional la potestad de la impresión de papel moneda, algo desde el costado ideológico y político muy loable que muchos, inclusive integrantes de la oposición, han remarcado como positivo. Cuando decimos que desde hace más o menos 4 o 5 horas lo que se escucha son la postura de la oposición, es con las críticas parecidas al Senado, solo que aumentan el voltaje acusatorio, particularmente a la figura del vicepresidente Amadou Boudou, cuando hablan concretamente de la posible presunta relación que tendría con la ex Chicone o con Van der Broele. También hay mucho argumento por parte de la oposición señalando cuánto vale la empresa, por qué no aparece nadie a reclamar un dinero, de quién es la empresa concretamente y si valía la pena o no expropiar esta empresa Chicone o comprar algunas máquinas para que el Estado vuelva a imprimir papel moneda, pero no con la necesidad de expropiar esta empresa. Decíamos que habló la oposición, hemos escuchado la oposición durante toda la tarde y lo hemos reflejado en los distintos flashes. Al lado mío se encuentra el diputado Feletti, integrante de la presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, más o menos esta fue la introducción. Digo, ¿qué se contesta todo esto durante la tarde por lado del oficialismo y qué se puede esperar que fundamente el oficialismo antes de votar? No, el oficialismo lo que está diciendo y lo que ha fundamentado la miembro informante y se dijo ayer en la comisión que me tocó cerrar, claramente es que esto se articula con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde la política monetaria tiene otro rol. Nosotros pensamos en esta etapa de desaceleración de la economía que la política monetaria tiene que cumplir un rol más activo, que tiene que compensar un ciclo económico que viene un poco adverso, y para eso, además de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, avanzamos en la construcción paulatina de un monopolio estatal de impresión de billetes y monedas. Que es natural, es normal, que es ampliar la capacidad de una sociedad del Estado como es la Casa de Moneda a partir de este proceso de expropiación. De hecho, la oposición, el radicalismo sobre todo, y algunas fuerzas del FAP, presentaron proyectos de expropiación hace 2 o 3 meses atrás. Con lo cual sorprende por qué hoy están en contra, ni siquiera apoyan en general. Como ha pasado en YPF, se apoyó en general y hubo diferencias particulares que corresponde a toda la oposición. Aquí lo que estamos escuchando, frente a este planteo del oficialismo, del Frente para la Victoria, de completar un trabajo que se encamina a darle a la política monetaria de este país un rol más activo, un rol más autónomo, que se encadena con, porque esto no es descolgado, se encadena con lo que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que escuchamos son agravios. Sí. Han llamado corrupto al vicepresidente concretamente varias veces. Sobre todo en cabeza del PRO, que se olvidan de que tienen un jefe de gobierno, un líder político que está procesado y que debió haber renunciado por la Constitución de la ciudad. Lo que escuchamos son agravios, agravios sin fundamento. Digo, acá hay un proceso por el cual avanza la justicia, que, digo, avanzará la justicia, donde no hay ningún imputado además todavía, al día de hoy. Y lo único que escuchamos es un conjunto de agravios que están sacados de una investigación periodística que hacen los medios hegemónicos, esencialmente Clarín y La Nación, que la oposición y sobre todo el PRO repite en forma agraviante, porque en el fondo de todo esto lo que se busca es desestructurar al sistema político, es deslegitimar al sistema político. Cuando uno escucha en el Parlamento que somos todos corruptos, lo que se está buscando es deslegitimar el voto de la mayoría. Es un argumento que en algún momento usaba el partido militar para tomar el poder o que usa el partido mediático para producir un vacío de poder sobre el voto popular. Digo, es funcional al voto popular. Creo que la única exposición correcta de la oposición
fue la del diputado Ferrari, que yo no comparto, por supuesto, que hablaba del miedo por la intangibilidad de la propiedad privada. Creo que fue lo más natural de la derecha decir eso. Y fue fundado. El resto me parece que es la búsqueda de vaciar una mayoría, de torcer un voto popular. Déjeme preguntarle, usted hizo referencia a que la oposición había presentado proyectos de expropiación hace más o menos 2 meses. Cuando el radicalismo presentaba un proyecto de expropiación, ¿se preguntaba o requería los datos que hoy pide de la ex Chicone? No. No, la realidad es que decía, básicamente, que es el criterio que adopta el gobierno. Esta es una empresa que tiene un alto nivel de endeudamiento con el fisco, básicamente el grueso de las deudas son con la FIP, con lo cual el Estado es el principal acreedor. Esto permitiría ampliar la capacidad de emisión de moneda por parte de la Casa de Moneda, con lo cual, digo, lo que hay que hacer es evaluar correctamente una ecuación de activos y pasivos que hará el Poder Administrador, y en función de eso hay un doble propósito además. Por un lado, construir este monopolio para acuñar moneda, un monopolio estatal, pero por el otro también es recuperar una deuda impositiva. También hay un beneficio para la FIP. Entonces me parece... Cobra con la empresa. Exactamente. Entonces me parece que... Y en ningún momento se discutió todo esto. Además, claramente lo dijo también algunos de los diputados del oficialismo. Acá lo que se discute es si avanzamos en construir este monopolio estatal y después la ecuación de activos y pasivos la hará el Poder Administrador. Nosotros declaramos utilidad pública y el Poder Administrador dirá cuánto se debe, cuánto valen las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la justicia sigue investigando. Y la justicia sigue investigando porque así funcionan los poderes. Y el juez Rafeca fue apartado por una decisión del Consejo de la Magistratura, no de un decreto del Ejecutivo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta permanente prédica de la oposición, sobre todo la derecha, la oposición de derecha, sobre todo el PRO, de deslegitimar al Congreso. Porque eso es vaciar el voto popular. Bien. ¿A qué hora estarían votando? Calculamos que a las 9. Gracias, diputado Feletti. Muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, sí, el diputado Feletti. Entonces nosotros volvemos, si les parece, a la imagen del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Están casi terminando los discursos. Cerrará Agustín Rossi. Volvemos en cualquier momento. Adelante.